Estamos con el taller hídrico urbano representado por sus coordinadoras, la arquitecta Ivonne Laviaga y la arquitecta Loreta Castro Reguera. El taller hídrico urbano es una iniciativa que se desarrolla desde la UNAM y pretende encontrar la relación del agua con el crecimiento de la ciudad. El taller hídrico urbano nació hace un par de años, hace 2 años exactamente, por la necesidad o el problema de implementar en la educación académica, en la escuela académica, el tema del agua. Desde primer año hasta quinto año se sabe que existe el problema del agua, pero sin embargo no existía un lugar donde se pudiera tocar a fondo el tema, siendo que la Ciudad de México está inmersa en una cuenca que en un momento fue una ciudad de agua. Entonces, sabiendo nosotros que el problema es muy grande y que no se tocaba desde ese punto, decidimos comenzar este taller. El agua es esencial para formar ciudades, ¿no? De hecho, todas las ciudades están normalmente asentadas a lo largo de ríos o a las orillas de lagos o en el mar. Y no es el caso diferente en la Ciudad de México. La Gran Tenochtitlán se asienta en el centro del lago de Texcoco y a partir de ahí empieza a crecer y a tener una evolución primero como ciudad prehispánica y después, una vez que sucede la colonización, como una ciudad colonial muy hecha al estilo de la ciudad renacentista. Y quizá ese es el punto en el que sucede y comienza toda la problemática hídrica en la Ciudad de México y en la Cuenca de México, porque la Cuenca de México es una cuenca endorreica, lo que quiere decir que es una cuenca cerrada, que no tenía salidas naturales de agua hacia afuera de las montañas que la rodeaban, sino que más bien el agua se almacenaba en el centro de la cuenca y por eso se formaba este sistema de 5 lagos en el que el centro estaba el lago de Texcoco. Cuando se implementa la ciudad renacentista, se empieza a crecer sobre el lago sin ninguna conciencia de cómo se puede manejar el agua en conjunto con el crecimiento urbano, ¿no? O sea, finalmente el agua tiene que ser parte del diseño urbano, sobre todo si estás en una ciudad que está asentada sobre agua. Entonces, pues realmente a lo que lleva este taller hídrico es a que empecemos a pensar desde la arquitectura y el urbanismo y el paisaje, la arquitectura de paisaje, de qué forma la ciudad puede crecer y se tiene que diseñar, ¿no? Porque como sabemos las ciudades son sistemas vivos que todo el tiempo están mutando, creciendo. ¿De qué forma esta mutación y este crecimiento es junto con el agua? Entender un poco cómo es la cuenca de la Cuenca de México, cómo funciona hídricamente, e irnos bajando el zoom hacia ciertas zonas. Y esa es más o menos la metodología. En este caso fue en la zona sur, debido a que todavía es el lugar donde existe agua, en la zona de Xochimilco, algo de Tláhuac, ¿no? En las Chinampas, por ejemplo. Entonces empezamos a estudiar ahí y sobre todo por el problema que tenía el río de la Compañía, que se desbordaba cada vez que llovía. A medida que se va investigando, pues los chavos fueron contactando con una comunidad específicamente en Tláhuac, en Tlaltenco, y de ahí surgió el primer proyecto del taller hídrico que se llamó Ecoparque Tlaltenco. El segundo seminario se relacionó, ya una vez estudiado toda la zona, hacia Mixquic, como para tratar de terminar con toda la zona de esta microcuenca. Y ahora nos vamos a pasar a Iztapalapa por una necesidad real, y es una petición real de la delegación Iztapalapa a la UNAM, la vinculación a través de nosotros del taller hídrico. Podríamos pensar en una ciudad que tenga el binomio agua-ciudad, en un futuro próximo, hablando hacia el 2050, en el que el 75% de la gente vivirá aquí. Sí. Esa pregunta se me hace buenísima y realmente ahí es donde están puestas nuestras esperanzas, ¿no? O sea, si nosotros no viéramos esa posibilidad, el taller hídrico no existiría. Y creo que el momento en el que se encuentra ahorita la Ciudad de México, en cuestión hídrica, ¿no? Ahorita que se acaba de construir o se está acabando de construir el túnel emisor oriente y que de alguna forma la infraestructura tradicional de manejo de agua va a tener semicontrolado el problema de las inundaciones por un tiempo, es el momento idóneo para empezar a implementar los proyectos de recuperación hídrica sustentable. De hecho, los proyectos que estamos haciendo, por ejemplo, el de Tlaltenco y el de Lago Jicotláhuac, que fueron los primeros 2, trabajan en el borde entre zona rural y zona urbana.
Y lo que nosotros pretendemos hacer es generar una tipología de urbanización para estas zonas de borde. En este momento en el que estamos podría ser la punta de lanza para que la Ciudad de México se reconvierta en una ciudad sensible al agua, que es un término que utilizan los australianos muchísimo, donde se genere nuevo tejido urbano en el que el agua y la ciudad estén completamente ligados y dependientes uno del otro. Ahorita no hay que seguir viendo cómo construir otro drenaje, porque ya está, ya se apostó por eso, entonces eso ya está. Entonces es el momento para empezar a apostar en otras cosas que a lo mejor a largo plazo determinan más tiempo, pero que sabemos que a la larga son mucho más sustentables y sobre todo son mucho menos comprometedores con los recursos que tenemos en el planeta y en la ciudad. Un ejemplo así súper claro todavía no es política pública, pero por lo menos es voluntad política, es lo que está pasando ahorita en la delegación Iztapalapa, que ya, el primer como paso claro fue que contrataron a la UNAM, esto a través del Instituto de Investigaciones Sociales, para hacer un proyecto que se llama Acupunturas Hidrourbanas, en donde el doctor Manuel Perló está trabajando junto conmigo y un equipo para hacer proyectos de recuperación hídrica de pequeños espacios en la delegación. Y a partir de eso se está también generando, y nos solicitaron ahí directo al taller hídrico urbano a través de la facultad, el proyecto de Parque Cuitláhuac-Mellehualco, que va a ser, pues es la extensión territorial más grande de la delegación Iztapalapa, y la idea es que todo el proyecto esté encaminado hacia la regeneración hídrica de la delegación. Entonces ya hay una voluntad política muy fuerte, ¿no? De estos primeros proyectos depende mucho que empiece a cambiar, entonces es realmente una gran responsabilidad. La verdad es que la universidad ha sido muy generosa en abrirnos la puerta para poder lanzar el taller hídrico. Y desde que a Ivonne y a mí se nos ocurrió la idea, pues nos hicieron el espacio para poder abrir un seminario de titulación, que es como empezó a funcionar el taller. Y al día de hoy casi podríamos decir que el taller es un laboratorio de ideas. Algo que es también importantísimo es que es una plataforma desde la que ciudadanos comunes, estudiantes y maestros, pero que a la vez somos ciudadanos comunes, tenemos la oportunidad de proponer para la ciudad, ¿no? Y de proponer y que lo que estamos proponiendo se escuche y realmente tenga una aplicación en un problema real.